88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir presenta Actualidad Noticiosa. Ahora también para compartir algún cafecito, 8 de la mañana, 14 minutos, con nuestro buen amigo y panelista estable de todos los martes, don Juan Luis Oyarzo Galvez. Juan Luis, ¿cómo está? Buenos días, gusto en saludarlo. Buenos días, Daniel, ¿cómo te encuentras? Hoy día ya, en esta fría mañana, ya cada vez se nota mucho más el invierno en nuestra ciudad. Sí, así es, una mañana que está ahí amenazante. Se dice que hoy día no va a llover tanto como ayer, pero va a haber lluvia en algún momento del día. Juan Luis, a ver, dos temitas yo creo importante tocar, y lo que dejó la semana recién pasada, también el fin de semana, sobre todo, volvió el yo-yo fotográfico, y lo digo así, de forma bastante irónica también, por tantas fotos que vimos de tanta autoridad entregando las canastas de ayuda, ¿no? Un tema que es una inversión importante para el país, porque esto no es un gasto, es una inversión sin duda, pero que no se sabe si son más de fotos para decir lo que yo estoy haciendo, yo hice esto, yo quiero esto, o realmente vecina, vecino, queremos la foto para la muestra de lo que se está entregando, para que la gente también vea que sí se entrega la ayuda. No sé de qué mirada tienes respecto al tema, Juan Luis, desde el otro lado, ¿no? Uno tiene la mirada quizás más comunicacional, más también de lo que comenta la gente, pero tú tienes también esa mirada del hombre que está en la casa día a día, que mira noticias y que sigue la rutina casi diaria con diferentes informaciones también. Sí, de hecho, Daniel, estábamos mirando, y ahora estoy compartiendo igual y mirando acá un poco los medios de comunicación, cómo se muestra claramente efectivo todo el aspecto que está relacionado con este aspecto que es la entrega de recursos. A ver, bueno, indudablemente que el Estado se tiene que hacer presente, porque la pandemia COVID-19 se expande más allá que aspectos sanitarios. Hoy en día muestra una fragilidad en todo nuestro sistema, y eso involucra un efecto y una cantidad de aspectos colaterales. El Fondo Monetario Internacional ya pronostica una caída de menos 3% en la economía mundial, y para Chile llega a 4,5% en su caída en su economía. Esta recesión, Daniel, para que la gente que está escuchando, se pronostica que puede ser peor a la del 82, ¿ya? Para Chile. Yo creo que hay personas, yo era pequeño, pero el 82 ocurrió también la caída del dólar, que se encontraba a 39 pesos chilenos, porque había un aspecto económico súper interesante en ese momento, que se trató de igualar el dólar con nuestro peso, y se llegó efectivamente a solamente 39 pesos de diferencia, generando una de las peores crisis que ha tenido nuestro país, a pesar de que la recesión se muestra que inclusive puede ser peor que la Gran Depresión del año 30, de 1930. Nosotros encontramos que ahora se van a ver afectados dos grandes aspectos, y que se encuentran relacionados con nuestra demanda interna, que es la inversión, que es muy probable que caiga un 10%, y también el consumo, que es probable que caiga un 4,3%. Nosotros ya lo estamos viendo, Daniel, en el transcurso de las familias. ¿Y por qué cae? Cae porque claramente los niveles de desempleo es probable que aumenten y que ya sobrepasen las 2 cifras, Daniel. O sea, en un momento no vale la sorpresa de que hace unos meses atrás nos encontrábamos en un 6, y algo por ciento de desempleo, llegamos a un 7,2% de desempleo, que no son cifras altas para la región, yo hablo para la región a nivel latinoamericano, pero hoy en día claramente podemos llegar entre un 10, 12, 13 y hasta un 15% de desempleo en el mercado laboral. De tal manera que medidas como la participación del Estado para la entrega de canastas se convierte en un aspecto fundamental, porque más allá, como yo decía, del concepto de la pandemia COVID-19, es muy probable que lo que venga después puede ser una especie de pandemia del hambre. Y pandemia del hambre se refiere efectivamente a que en realidad va a haber gente que es muy probable, según algunos organismos de alimentación a nivel internacional, muestran de que en realidad es probable que el hambre se incremente en un doble por ciento, o sea, en un 100%,
producto también de los problemas que trae también el empleo. Hay mucha gente que tiene un contrato precario, que quiere decir que hace y que se gana su sueldo diariamente, y eso claramente nosotros nos vamos a ver en este aspecto. El punto es cómo focalizamos bien la entrega de esos recursos, y ese es un aspecto fundamental, más allá de la foto que han tenido las autoridades y todo este aspecto que, bueno, en realidad forma parte del juego político. Sin lugar a dudas, tú bien lo mencionas, ¿cierto? Más allá de ese aspecto del del selfie, del auto selfie convocado para la entrega de caridad, de recursos, aquí hay un aspecto fundamental de que en realidad, efectivamente, cuando tú tienes una familia en la cual tú le has generado cuarentenas obligatorias, has cerrado también fronteras, generas efectivamente que la familia no tenga mucho cómo moverse, cómo desenvolverse, y se encuentra atada de manos. Y en ocasiones ese aspecto de estar atado de manos genera, por ejemplo, aspectos como los programas que ha lanzado la municipalidad, que se encuentran relacionados con aspectos vinculados a la alimentación, al arriendo también, y también al aspecto que se encuentra relacionado con el pago de los consumos. O sea, 3 aspectos que son fundamentales, recordando efectivamente lo polémico que ha estado esta semana con las cuentas de la electricidad, que yo creo que más de ustedes también han recibido una gran cantidad de solicitudes o de formas de comunicación en las cuales nosotros vemos que las cuentas en ocasiones se han incrementado enormemente en estos meses, primero por el consumo que las familias efectivamente se encuentran en casa, y segundo por la forma que ha tenido las empresas eléctricas para calcular cómo se van a distribuir los meses cuando hay una persona que no va a hacer las lecturas. Entonces quiere decir que nos encontramos en aspectos en los cuales los recursos de las familias son limitados, Daniel. Hay un problema con la cantidad de recursos. Y entonces nosotros tenemos esa mirada, o sea, una mirada más global en la cual vamos viendo efectivamente cómo que en realidad las canastas ya no son un aspecto solamente de caridad, sino que, y no solamente tienen que llegar a el registro social de hogares que está bajo el 40%, bajo el 60%, sino que ahora vemos también familias que forman parte de la clase media y que no tienen efectivamente o tienen una escasez de alimentación. O sea, son muchas cosas, Daniel, las que nos encontramos en esta semana. Claro, pero llama la atención en ese mismo punto, Juan Luis, quizás la ayuda debería ser, claro, si lo miramos por el registro social de hogares, hay quienes, y se ha señalado bastante, desde el 60% para abajo, pero también tiene una cierta cantidad de requisitos todo esto. De repente, cuando estás acostumbrado a vivir, no sé, en una familia de 4 personas, un matrimonio y 2 hijos, y trabajan los 2 adultos, los 2 padres, ¿no es cierto? Y uno de los 2 quedó sin el trabajo mensual, dejó de recibir algún tipo de remuneración, te mantienes en un porcentaje de la ficha de protección social, pero las deudas las sigues manteniendo. Y ya no puedes comprar quizás 150.000 pesos mensuales en mercadería, que entiendo es una canasta entre 120 y 150, una canasta normal para una familia de 4 personas, siendo bastante racional y racionalizando todas las porciones. Pero así todo, por haber una persona con trabajo, no te llega la ayuda. Que no es una canasta, yo insisto, yo creo que la palabra canasta familiar está mal empleada en la entrega, en lo que se hace. Yo creo que es una ayuda alimentaria o alimenticia, porque no es la canasta que uno compra mensualmente, porque cualquier persona va y compra, ¿no es cierto?, para alimentar a su familia durante todo un mes. Es un complemento a la despensa, como pueden decir muchos, porque muchas personas, no sé, una caja de té de 50 bolsitas la consumen en una semana. Y después, ¿qué toman? Agua con azúcar. Por dar un ejemplo súper básico, quizás sea muy burdo, pero es la realidad. Entonces, también los conceptos yo creo que hay que cambiarlos, porque no vamos a donar, vamos a entregar 2.500.000 canastas familiares. ¿Pero es una canasta realmente? Y ahí se juega un poco con el sentimiento de la familia. No sé si me entiendes a lo que quiero ir, pero la verdad que usar la palabra canasta
y cuando también usarlos y ponerle requisitos para entregarle a los que supuestamente son más vulnerables del 60% hacia abajo, y donde los del 70, del 80, del 90 y el 100 también van a recibir. Entonces queda ahí la nebulosa, ¿no?, de qué pasa realmente con esta ayuda. Sí, es un tema. En la página aquí yo estoy entrando y la municipalidad divide por distritos, es bueno mencionarlo, básicamente cómo va a entregar la ayuda, Daniel. Y claro, en el ámbito de la alimentación te exige en particular dos grandes cosas. Primero, como tú bien mencionas, la cartola del registro social de hogares, que no todas las familias tienen la cartola. Y lo otro que también, Daniel, no es tan fácil obtenerla, porque en realidad quiere decir que también requiere una visita de una trabajadora social para verificar algunos datos. O sea, si tú, Daniel, o yo tenemos algún problema en el aspecto y necesitamos algún tipo de los subsidios que aparecen entregados aquí por la municipalidad, hablo exclusivamente de la municipalidad, se requiere entonces primero obtener esa cartola del registro social de hogares que muchos de nosotros no tenemos porque en realidad en su momento no se había vuelto necesaria, de tal manera que las condiciones son importantes. Incluso abajo hay un aspecto de asterisco dentro de la propaganda que hace la municipalidad que te dicen que en caso de no contar con ese registro se solicita documentación que respalde la situación económica, que puede ser el finiquito, la FP, etcétera. Y en conjunto con la cédula de identidad ya tú podrías postular efectivamente a esta canasta de alimentación que menciona la municipalidad. Pero como tú mencionas, básicamente ellos no mencionan canasta, porque tú tienes mucha razón, Daniel. Mencionan efectivamente el beneficio de alimentación, porque una canasta trata de reflejar efectivamente el consumo primario de alguna determinada familia con una gran cantidad de productos, pero aquí en este caso nosotros estamos viendo que efectivamente es un complemento, y más que un complemento en realidad es una ayuda, ¿cierto?, al aspecto alimentario de las familias. Pero nosotros vemos que en realidad, claro, cada día y cada momento que analizamos, Daniel, en el transcurso de nuestras conversaciones de semana a semana, la situación se vuelve peor, porque nosotros hemos visto entonces, Daniel, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Santiago, claramente sobrepasados. Hoy día también sale en La Tercera una imagen, una infografía que menciona cómo se han incrementado los casos, y eso se debe producto efectivamente a la obstinación que tiene el ministro en algún momento y ese aspecto de protagonismo excesivo que ha mostrado que básicamente no ha servido parte de esas medidas, y ese centralismo también que nosotros tenemos a nivel regional, en el cual nuestras autoridades también locales, y que eso ratifica que necesitamos prontamente también la descentralización, lo único que hace es una representación exclusiva de las normativas y gestiones que surgen a nivel central. Entonces nos encontramos efectivamente con deudas crediticias que entrega, por ejemplo, tanto estas entidades como Cercotec, como Corfo, que no apoyan efectivamente también y claramente al emprendedor, ¿cierto? Y no hablemos solamente de emprendedor, porque tal vez la gente entiende que un emprendedor es alguien que está iniciando un negocio o que solamente trabaja en esto, sino que hablamos del empresario, de empresas ratificadas acá, en las cuales han pasado semanas y tal vez hasta meses cerradas, con sus puertas abajo, y que se han tenido que reinventar. De tal manera que en ocasiones escuchábamos en el transcurso de la semana cómo también Cercotec y la Seremi de Economía promocionaban también parte de cursos para poder entender el concepto del e-commerce, ¿cierto? Cómo yo entrego también el delivery y una serie de elementos que antes en realidad formaban parte, tal vez, Daniel, no sé si bien recuerdas, de algo escondido, algo como del segundo tramo. Pero hoy en día palabras como el delivery, ¿cierto?, como el e-commerce, como el business a través del comercio electrónico, hoy en día se toma la cartelera y se convierte efectivamente en un elemento fundamental para que las empresas puedan sostenerse en el transcurso de este tiempo. O sea, si hay lecciones buenas que nosotros podemos sacar, es que hay una serie de empresas regionales de comida, de que incluso te están haciendo llegar todo a tu casa, haciéndote la situación un poco más cómoda. O sea, parece que va a haber un antes y después, Daniel, en este aspecto de cómo nosotros vamos a ver el comercio. Y eso también es importante, Daniel, porque lo que va a suceder es que en realidad, y ya lo habíamos conversado, los procesos de automatización que nosotros ya habíamos visto y que habíamos trabajado de forma presencial en la radio, ahora se van a hacer mucho más agudos, mucho más graves. O sea, quiere decir de que cada vez el mercado laboral va a necesitar menos
trabajadores, y los trabajadores se van a tener que especializar para trabajar en otros aspectos, en otras cosas. Y ahí es donde se entran y empiezan a ingresar nuevamente las universidades, los centros de capacitación, las OTEC, para hacer una alternativa y poder entregar ese aspecto, porque hablamos de empresa, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con OTEC, con centros de capacitación, organismos intermedios de capacitación, o organismos que capacitan, en los cuales hoy en día vemos, por ejemplo, con organismos como Sense, tienen congelada su matriz de capacitación, pues, la tienen congelada. Sí. Sin embargo, hoy en día hay tanto que entregar, o sea, hay una serie de elementos de Excel, hay una serie de trabajos que están relacionados tal vez como cómo yo manejo Internet, hay una serie de elementos de cómo tú lanzas una página. ¿Y dónde están, por ejemplo, estos organismos que en ocasiones congelan parte de sus cursos y en realidad ahora no pueden, por ejemplo, adquirir? Si tú ingresas a la página de Cercotec, en la actualidad encontramos muy pocas alternativas relacionadas con este aspecto de cómo yo me capacito y de cómo yo en realidad voy cambiando esta perspectiva para poder entregar una empresa que sea más integral. Y en particular en estos momentos, porque esto yo creo, Daniel, yo creo que ya nos tenemos que dar por vencidos, porque esto lleva para largo. Sí. O sea, nosotros hablamos que en realidad la empresa tiene que formar efectivamente un cambio, y esto ya abarcó todo el año, y abarcó también parte del año 2021, en las cuales las empresas ya tienen que cambiar el foco, Daniel. Sí, y por lo demás hay que tener una mirada también futurista, ¿no? Tecnológica. Sí. Visionaria y ambiciosa de lo que va a ser la tecnología y lo que van a ser todos estos avances que existen ahora después de un par de meses que nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando pensamos que, o en vez de usted venir todos los días martes, ¿no es cierto?, a esta hora, o en otro horario cuando era antiguamente, poder haberlo hecho así, a través de Skype, a través de Zoom, a través del Meet, cuando de repente no se podía, chuta, ya no importa, lo cambiamos de día, cuando lo podíamos haber hecho por esta misma vía. Entonces nosotros mismos como medios de comunicación también tenemos que hacer el mea culpa, como se dice, de que se estaba alejado de algunos sistemas tecnológicos y que poco a poco también se ha ido avanzando. Así es, el contacto, ¿te acuerdas el contacto telefónico? ¿Por qué no poder hacerlo ahora a través de videollamadas? Claro. Con autoridades a nivel nacional. Hay una serie de aspectos, y no solamente eso, esto se ve, por ejemplo, yo que trabajo en la educación, existen algunas asignaturas que en realidad tú las puedes hacer online y tratar de optimizar efectivamente el trabajo. Hay aspectos que son fundamentales, por ejemplo, es muy difícil hacer online, y lo están viendo ahora los profesores, asignaturas como contabilidad, ¿cierto? Seguro tal vez el profesor Canales, que siempre va a los medios de comunicación y que él hace asignaturas de contabilidad, es muy difícil, porque en realidad la contabilidad requiere interacción, la economía requiere interacción, el marketing, la administración, ramos de gastronomía, obviamente que requieren, por ejemplo, interacción, pero hay una parte del módulo que tú la puedes hacer efectivamente también online y ahorrar, por ejemplo, que un alumno se encuentre en un centro de institución de educación superior desde las 7 hasta las 12 de la noche, lo puedes ahorrar, porque puedes generar parte y puedes integrar los sistemas. Entonces esto también nos deja muchas enseñanzas, Daniel. Sí, son los desafíos que vienen, ¿no? Yo creo que el segundo semestre es clave para tener un nuevo sistema educativo, sobre todo en las casas de educación superior, el 2021. Por supuesto, yo creo que todo está cambiando. Y bueno, y cerrando el tema relacionado con el aspecto que tú bien mencionabas, con la alimentación y con la selfie, con el yo-yo, se vienen tiempos claramente que son difíciles, y que las familias tienen que captar de que en realidad claramente yo creo que ya se hicieron la idea de que esto no es de 2 meses o de 3 meses, o que en septiembre ya volvemos, o que en octubre ya volvemos. O sea, claramente esto, y ya lo mencionaban algunos expertos, esta situación en realidad ya abarcó todo el año, y es muy probable, efectivamente, algunos mencionan que las estrategias que ha mencionado el ministro Mañalich no han dado del todo resultado. Ha generado, y él lo que ha tratado, lo ha dicho y lo ha mencionado efectivamente, de que en realidad él trataba de aplanar la famosa curva que ha mencionado, pero sin embargo la situación no ha generado, de tal manera que estas 2 semanas, como mencionan algunos expertos, es fundamental que los que puedan se puedan quedar en sus hogares, y eso también es muy difícil, porque ahí es donde tiene que entrar el Estado para poder ayudar y generar efectivamente los medios para que las personas se puedan mantener dentro de sus casas. Existen otras experiencias exitosas en otros países, y en los cuales Chile no ha tomado parte de esa experiencia, sino que ha seguido una línea en particular, de tal manera que pasamos desde un lugar en donde todo el mundo felicitaba al ministro. Bueno, no sé si recuerda esas palabras cuando el ministro decía que lo llamaban de todos los lugares del mundo para felicitarlo,
por su trabajo. Yo creo que aquí a los que hay que felicitar y que uno le tiene que dar un aplauso todos los días es a los innovadores que han estado y que con pocos recursos en el servicio de salud y en todo lo que está relacionado con salud han logrado hacer milagros, en particular también en Punta Arenas, ¿eh? Los médicos, las enfermeras, las TENS, todos los que trabajan efectivamente en ese sector, la señora que hace el aseo y que están arriesgando día a día su integridad física. Claramente hay que entregarle un verdadero aplauso por su trabajo. Así que lo que se viene es para largo y son momentos que también son difíciles, Daniela. Sí, pero recordemos también que el ministro apareció en un video por ahí pidiendo que lo aplaudan porque él era el único ministro que había durado los 4 años en un periodo del gobierno de Sebastián Piñera, ¿se acuerda? Bueno, cosas que pasan, que son cosas políticas. Juan Luis, tenemos el compromiso también de llamar a Juan Bartiz, el director regional de la SEC, que tiene mucho que ver con lo que es los consumos básicos, ¿no? Y también la idea es conversar un poco de prevenir lo que es emanaciones de gases para evitar. Ya tenemos 2 personas fallecidas que ya superan en un 200% a comparación del año pasado los fallecimientos por monóxido. Sí. Así que queremos también poder tomar el contacto con él los próximos minutos, así que agradecerle nuevamente y nos estaremos viendo a través de la plataforma digital el próximo martes, sin duda, para conversar algunos temas. Martes ya, junio, ojo, martes, donde podemos analizar junto a usted lo que podría ser el mensaje presidencial del presidente Sebastián Piñera, o comillas, cuenta pública que se realiza, ¿no es cierto?, ahora en el mes de junio, que aún está incierto de dónde se va a realizar. Claro. Yo creo que lo más seguro es que sea desde el patio de los Naranjos de la Moneda. ¿Sí? ¿Para qué va a ir a Valparaíso? Se elimina el circo, Daniela, porque te acuerdas que era una verdadera alfombra roja, Daniel. Los codos van a descansar, pero una verdadera alfombra roja, tal vez, Daniel, no nos dábamos cuenta, pero en realidad era una alfombra roja en el cual quien agarraba la primera fila era fundamental para estar cerca del presidente. Sí, el festival de cosas. Esas cosas parece que van terminando. Yo un gusto, Daniel, así que espero que nos encontremos básicamente el próximo martes o en el momento que estimen conveniente para seguir hablando de este duro momento y de cómo la economía hoy en día se vuelve también fundamental, y uno de los elementos, ahora se entiende por qué en las universidades es fundamental estudiar economía, al igual que en filosofía, al igual que historia. Son asignaturas que son fundamentales para entender nuestro entorno, Daniel. En algún momento de la vida todo sirve, porque llegará el día que se va a utilizar. Gracias, Juan Luis, buen día. Bueno, Daniel, un gran abrazo a todos los que escuchan, y a Panchito igual, que debe estar ahí detrás de los, ahí estamos, justamente, de los controles, está ahí haciendo el contacto con don Juan. Así, gracias, Juan Luis, buen día. Listo, chao, que tenga buen día. Juan Luis Oyarzo Galvez, académico, también conversando como se va todos los martes a esta hora en Actualidad Noticiosa. Nos separamos un par de minutos y ya volvemos a revisar otras noticias y a otros contactos en nuestro programa. 88.5 FM. Somos Radio Presidente Ibáñez. A esta hora presentando Actualidad Noticiosa con Daniel Miranda. Ya